tanto tiempo. ¿Eh? Sí, siempre digo que es bueno reconocer el esfuerzo que se hace para poder estar, ¿no? Qué lindo es que a pesar de cansancio, de las actividades de cada uno, haya un tiempo, todavía haya algunos de ustedes que tengan ganas de seguir aprendiendo a pesar del tiempo en que estamos ya en el año, ¿no? Bueno, empezamos una materia nueva, empezamos una materia que a mí particularmente me gusta mucho, que seguramente va a ser controversial en muchos aspectos, ¿sí? Voy a compartir pantalla, la verdad que no, a ver si recuerdo cómo era. Tengo que volver al principio. Bien, la materia se llama escatología. ¿Sí? ¿Me escuchan bien, no? A ver, tengo un problemita con el audio a veces, Sí, sí, se escucha bien. pero espérame un segundo que bueno, tengo que dejar si me escuchan bien, sigo. Es una materia muy linda, me gusta mucho, pero es muy controversial en muchos aspectos y hoy vamos a empezar a ver algunos de esos aspectos controversiales, ¿sí? En los cuales uno adopta una postura fundamentalmente de de humildad, digamos, ante lo que puede ser la situación o lo que piensan los demás. ¿Sí? Escatología significa tratado de las últimas cosas. Ustedes estuvieron estudiando profecía. Sí, bueno, profecía y escatología no es lo mismo. Profecía es eventos futuros, estudio de las cosas que fueron profetizadas, que algunas de ellas ya se cumplieron. Ustedes estudiaron profetas del Antiguo Testamento, y hay profecías que todavía no se cumplieron, pero no necesariamente una profecía es escatológica. Escatología es lo que va a ocurrir al final de todas las cosas, ¿sí? Estudio de las últimas cosas, eso es lo que significa la materia. Estudio o teología de las últimas cosas, y tiene que ver con cómo termina la historia. ¿Sí? Todos como seres humanos tenemos una, un deseo de saber el futuro. Eso es una cuestión, digamos, muy común a todos los hombres, tratar de entender y de interpretar y de conocer lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar el año que viene, lo que va a pasar el 14 de noviembre para las elecciones, o lo que va a pasar luego de la muerte. ¿Sí? Todos queremos saber algo y en realidad, ¿sí? Como creyentes nosotros tenemos una postura, nosotros tenemos una forma de ver las cosas, voy a poner en silencio esto, y que tiene que ver con lo que la Biblia ha revelado acerca de las últimas cosas. ¿Sí? Lo que nosotros sabemos es que Dios está en su trono y sabemos que Él, como un director de orquesta, le va a dar el último golpe de timón a la historia de la humanidad, a una historia que nosotros vemos que pareciera que se fue de cauce, pareciera que no tiene o que no va a tener un buen final. Sin embargo, Dios le va a dar el último toque, al último momento, el toque final justo y perfecto. ¿Sí? Eso es lo que nosotros sabemos porque la Biblia lo enseña así. El mundo está a ciegas con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro. Y hay un texto muy lindo que les invito a buscar que está en 1 Pedro capítulo 2, versículo, perdón, 2 Pedro 1:19, 2 Pedro 1:19, que el apóstol Pedro dice, hablando de aquella visión o de aquel momento especial que tuvo cuando vio al Señor Jesucristo glorificado en el monte de la transfiguración, él habla de ese momento como que él vio, como que él oyó, y luego dice, nosotros también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro. Esto es temporario, dice el apóstol Pedro. Esta antorcha alumbra en lugar oscuro. Es temporario, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La verdad es que nosotros como creyentes tenemos
no tenemos una visión completa de todas las cosas, como se vería si estuviéramos de día. Estamos rodeados de oscuridad y la gente a nuestro alrededor camina en absoluta oscuridad, en el medio de un caos absoluto, tratando de descubrir lo que va a pasar. Y algunos buscan ayuda en el tarot, otros buscan no sé, en miles de cosas para saber qué va a pasar el día de mañana. Ahora, los creyentes tenemos una gran ventaja y es que tenemos la palabra profética más segura y está hablando de la Biblia. Ahora, no nos dice que nos dice todo, nos cuenta todo como si estuviéramos en el día pleno, sino que nos dice que la palabra profética alumbra como una antorcha, de tal manera que nuestros pasos siguientes puedan ser dados con seguridad. No nos muestra todo el panorama y no lo hace porque nosotros todavía no estamos en condiciones de absorber ese conocimiento. No lo necesitamos, lo que necesitamos es dar los primeros pasos y a medida que vamos avanzando la luz va continuando mostrándonos los siguientes pasos. Por lo tanto, nosotros tenemos, ¿sí?, la palabra profética más segura para saber lo que van a ocurrir, los eventos que van a ocurrir en los últimos tiempos. Ahora, no todo está tan claro. Y quiero decirlo esto porque hay diferentes visiones de los eventos futuros, diferentes escuelas, diferentes formas de ver los eventos futuros, porque a veces porque no se estudia bien las escrituras, quizás porque no hay una correcta hermenéutica, puede ser por eso, y otras veces porque no todo está tan revelado como nosotros quisiéramos a veces tener. Vuelvo a decir, es una antorcha y no es el sol del día. Por lo tanto, nosotros hay cosas que tenemos que caminar con cuidado, pero podemos caminar. Podemos analizarlas y debemos ponderarlas en conjunto con el resto de las escrituras para que no desviarnos una correcta hermenéutica y a veces dejar de lado los prejuicios y las cuestiones de escuela. ¿Sí? A veces revestirse un poco de humildad va a ser necesario y no permitir sobre todas las cosas que se relaje el vínculo de la paz, o sea, no pelearnos por cuestiones que no están del todo claras y en el último de los casos quizás hasta no nos pongamos de acuerdo hasta que el día esclarezca, ¿sí? Es importante hacer esta salvedad al comienzo porque vamos a ver diferentes formas de ver una misma profecía. Entonces, volvemos a qué es la escatología, es el estudio de los eventos futuros. Y vuelvo a decir, hay eventos que son controversiales, ¿sí? Y algunos muy claros, como la segunda venida de Cristo. No en sí la segunda venida de Cristo, porque todos los creyentes sabemos que Cristo vuelve y vendrá a buscar a su iglesia y vendrá a reinar. Pero bueno, ahí empiezan, no todos nos ponemos de acuerdo en los eventos que van a acontecer en relación a la segunda venida de Cristo y cómo cuando Él venga a juzgar al mundo. Pero bueno, vamos a ir tratando de ver algunos aspectos diferentes y fundamentalmente, bueno, cada uno tomará su propia postura finalmente, ¿sí? Otro aspecto es el reino milenial, ¿existe o no existe? Los milenaristas dicen que el milenio en realidad no existe como tal. De hecho, la palabra milenio no está en la Biblia, sino que dan mucha importancia a los números y en base a eso definen que el milenio como tal, como nosotros, como particularmente enseño y creo, no existe así de esa manera. Bueno, vamos a ir tratando de ver algunos aspectos. Ustedes van a ver el material. El material no está completo en todos los temas. Ustedes han visto algunos temas relacionados con la segunda venida de Cristo o con las dispensaciones en relación con el tema de dispensaciones y pactos y también con el tema de las cartas paulinas, sobre todo con tesalonicenses. Así que vamos a tratar de meter todo, incluso aquello que no está dentro del programa, en 3 clases, así que vamos a ver cómo nos sale, ¿eh? No necesariamente vamos a poder dar todo, pero bueno, lo que se puede leer del material se lee del material y lo que no, trataremos de explicarlo. Mi postura, yo soy premilenarista en relación con la venida de Cristo, ¿sí? Premilenarista, pretribulacionista, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación y dispensacionalista. ¿Sí? Esa es mi postura en base a eso y eso es lo que defiendo.
y entiendo que es la mejor forma de interpretar, yo entiendo, el aparente rompecabezas de profecías que hay en la Biblia, pero para ello, como vamos a ver probablemente el próximo martes, tenemos necesariamente que distinguir entre la Iglesia y el pueblo de Israel, entre el programa de la Iglesia y el programa para el tiempo de Israel. Sí, bueno, entonces estamos viendo, comenzamos este tema, el alcance de la escatología es todos los eventos futuros del final de los tiempos, es profecía, pero no toda profecía es escatológica, y acá viene una primera división que la vamos a ver, que la escatología puede ser escatología personal o la escatología general para todos. La escatología personal tiene que ver con la muerte, el estado intermedio y el cielo y el infierno como destino de la persona. ¿Sí? ¿Cuál es el destino final de una persona? ¿Qué enseña la Biblia que va a pasar con la persona? Todos sabemos que las personas vivimos hasta que morimos, ¿sí? Ahora, ¿qué hay después de la muerte? ¿No? ¿Qué es la muerte? Esto es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver fundamentalmente escatología personal. Y luego vamos a dejar para más adelante, perdón, fui al revés, la escatología general. La segunda venida de Cristo, los juicios, las resurrecciones, los juicios y el reino milenial, el reino eterno, ¿sí? Vamos a tratar de meter todo esto en cierta manera dentro de las 2 horas que tenemos en estos días, ¿sí? Bien, el alcance de la escatología es todo lo que tiene que ver con el final. Ya vuelvo a decir, escatología personal, individual, con el final de mi vida. ¿Sí? Cuando yo cierre los ojos aquí, ¿qué pasa conmigo después? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Sí? ¿Y cuál es el destino final? ¿Y después de qué cosas yo voy a llegar a ese destino final? La escatología general es la escatología que tiene que ver con la Iglesia, con Israel, con el mundo, con las naciones, con los ángeles, con el diablo, con el reino, finalmente el reino eterno de parte de Dios. Ahora, es importante para nosotros estudiar esto. Si hay un libro probablemente menos estudiado del Nuevo Testamento y menos enseñado, es el libro de Apocalipsis. Porque algunos dicen que es difícil, algunos dicen que no se interpreta bien, que sin embargo es el único libro que tiene una bienaventuranza y una maldición para el que le quita algo, ¿sí? Empieza diciendo que es bienaventurado aquel que lee, que guarda, sin embargo, muchas veces en las iglesias no enseñamos el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es, como su nombre indica, la revelación, pero si bien es cierto es la revelación de Jesucristo, no la revelación de las cosas, sino de Jesucristo como el juez y el Señor sobre todas las cosas, nos indica el final de muchas cosas. Ahora es importante para nosotros realmente estudiar esto. Bueno, sí, es fundamental. ¿Sí? En primer lugar, porque nos trae gozo en medio de la aflicción, porque nosotros sabemos que esto que estamos viviendo es temporario. Lo que le toca a la Iglesia en el día de hoy es sufrir, pero sabemos que somos peregrinos en un mundo que es contrario, en un mundo que nos es que no nos entiende, un mundo que nos ataca, ¿sí? Y nosotros sabemos que somos peregrinos, que no tenemos habitación permanente aquí, y sabemos que el final del camino es lo que tiene el gran premio para cada uno de nosotros. Entonces, saber el final y saber cuál es el destino de nuestra alma y saber cuál va a ser nuestro destino eterno, provee gozo y nos hace ver que esta tribulación es momentánea. Comparado con la eternidad, si nosotros cuando estemos en la eternidad vista como algo que no termina nunca, podamos mirar hacia atrás y ver los 60, 80, 50, 100 años que nos tocó vivir, y eso es nada comparado con la eternidad. Por lo tanto, el creyente que sabe que está de paso, el creyente que sabe
de pronto Cristo viene a buscarlo, el creyente que sabe que va a vivir en un mundo o en una ciudad celestial, donde no hay dolor, donde no hay aflicción, el que sabe que va a tener un cuerpo eterno, ¿sí? Puede enfrentar esta situación con gozo, porque sabe que es temporaria. También estimula, como dice Juan en su primera carta, una vida de santidad. Dice, hoy sabemos que somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza, seremos semejantes a Cristo. Y el que tiene esta esperanza, dice el apóstol, se purifica a sí mismo. Por lo tanto, conocer el futuro debería afectar nuestro presente, debería modificar nuestra forma de vivir, debería hacernos ver que tenemos que prepararnos para una eternidad, ¿sí? Nosotros a veces pensamos en este mundo como que esto es lo más importante y en realidad nada de todo lo que acá hagamos lo vamos a poder llevar. Lo único que nos vamos a llevar es nuestro carácter. Por eso, lo que nosotros edifiquemos sobre nuestra vida en esta tierra es lo que nos vamos a llevar a la eternidad. Por lo tanto, aquel que espera la venida de Cristo se purifica a sí mismo y esto le estimula a una vida de santidad. Enseña que hay vida después de la muerte. Esto es importantísimo porque si ustedes escuchan hoy a nuestro alrededor, la sociedad dice que nadie puede saber porque nadie vino de la muerte. Bueno, pero la Biblia enseña que sí, hay vidas después de la muerte y nos muestra el final de la historia de la humanidad. Este mundo que pareciera que va a la deriva, que no tiene sentido, que no hay gobierno, que no hay... uno ve las cosas y piensa en qué va a terminar esto. Bueno, la Biblia nos dice cómo va a terminar la humanidad. La Biblia nos dice qué tenemos que esperar de la humanidad. ¿Cuál es el fin de la historia de la humanidad? Y finalmente, lleva a que el creyente entienda esto de que Dios está en el trono y que Dios es soberano y por lo tanto, y que Dios es nuestro Padre, y que Dios es nuestro Salvador, y que Dios es el motivo de nuestra existencia, y al contemplar a un soberano Dios, cuya el devenir de este mundo no se le ha escapado de las manos, ¿sí? Nosotros podemos adorar realmente porque entendemos que ni una hoja de un árbol se cae, ni un pelo en nuestra cabeza se cae sin su conocimiento y sin su voluntad o su autorización para que ello ocurra. Así que, hermanos, el estudio de la escatología es importante, sí. Nuestra fe es una fe esperanzada. Tenemos esperanza. Creemos algo que no vemos, dice el escritor de los Hebreos. Eso es fe, creer lo que no veo, esperar aquello que no se ve, aquello que yo espero, tener una convicción basado en la revelación de Dios y basado en la persona de Dios. Entonces, ¿hay esperanza? Sí. ¿Por qué? Porque yo conozco el futuro, conozco el final de las cosas. Y la escatología no tiene otra forma que ser que no sea bíblica. ¿Sí? No hay otra manera de tener un conocimiento de las cosas futuras a no ser que la haya revelado el Dios que tiene en su mano el pasado, el presente y el futuro, el Dios que es eterno, el Dios, ¿sí?, que conoce todas las cosas. Es la revelación la que nos permite a nosotros estudiar la revelación de lo que Dios quiso, ¿sí?, de lo que Dios quiso revelarnos, es lo que nos permite a nosotros tener esta esperanza o esta fe esperanzada. ¿Sí? Vuelvo a decir, como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, que como una antorcha revela los pasos que tenemos que dar, pero no nos muestra todo, porque eso es obra del sol. Cuando el cielo esté completamente iluminado y cuando el conocimiento sea perfecto, entonces veremos todo el panorama. Mientras tanto, miremos con seguridad lo que Dios nos muestra en su palabra.
Vamos a empezar y hoy vamos a ver el tema de la escatología personal, vamos a ver el tema de la muerte, del ser humano, del estado intermedio, y el cielo y el infierno hoy no lo vamos a ver, pero este sería la conclusión del estado de lo que ocurre. Vamos a introducirnos solamente, pero no vamos a alcanzar a estudiarlo. ¿Sí? No vamos a verlo hoy, lo vamos a ver más adelante. Bien. Vamos a hablar sobre la muerte, un tema real, pero que el hombre sin Dios prefiere ocultar, prefiere no enfrentar. No tanto a la muerte, creo en sí, sino al temor, probablemente no tanto a morir, sino a lo que viene después de la muerte. ¿Sí? Yo creo que es eso lo que hace temblar al hombre, y es eso lo que el hombre debería definir antes de que la muerte llegue, es qué va a pasar con él después de la muerte. Y muchos niegan la muerte, muchos niegan la vida después de la muerte, o que haya existencia después de la muerte. Incluso hay grupos cristianos o llamados cristianos, vamos a decirlo así, que enseñan que solo los justos van a tener una vida eterna y que los impíos van a ser aniquilados. La Biblia, hoy vamos a hablar un poquito de ese tema, la Biblia no enseña esto, ¿sí? Y muchos, como dice ahí, el ateísmo, el agnosticismo, niegan o dudan de la vida después de la muerte. Ahora les pregunto, ¿enseña la Biblia la inmortalidad del hombre? No hablamos de eternidad para hablar del hombre, sino de inmortalidad, porque el único que es eterno, eternidad esencial, es Dios. Dios es eterno desde antes y seguirá siendo eterno, ¿verdad? La trina deidad es la única que tiene inmortalidad, dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Ahora, es cierto eso en el sentido esencial. Dios tiene la inmortalidad por su propia esencia. Algo que no les dije, pero que les vuelvo a decir ahora, como lo digo siempre, si hay alguna pregunta, no tengo ningún problema en que interrumpan, o si alguien quiere hacer algún aporte, también pueden hacerlo. ¿Sí? Las preguntas sirven para abrir un poquito la cabeza y para estudiar un poco más si no la sabemos, ¿sí? Pero siempre hay alguno del auditorio que va a poder responderla si el profe no la sabe. El profe va a tener que estudiar la respuesta para la semana que viene. No hay ningún problema con eso. Vuelvo a decirlo, yo no lo estoy viendo, porque estoy viendo el material y veo un cuadradito nada más, pero si hay alguien que quiere puede, no sé si tienen posibilidad de abrir los micrófonos o hacerle una seña a Fernando, ¿sí? Para que alguien haga una pregunta. Está abierto, Osvaldo, así que cada uno que quiere ir a hablar puede hacerlo. Buenísimo. Aprovechen a hacer las preguntas porque a veces uno se olvida después. A veces la pregunta va a ser respondida en el desarrollo, puede ser también, pero bueno, no hay ningún problema y cuando quieran preguntar. ¿Enseña la Biblia la inmortalidad del hombre tal como tal? No hay ningún texto que diga que el hombre es inmortal, vamos a decirlo así realmente. Hay un texto en Eclesiastés que a veces lo utilizamos, y es que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, no es una correcta interpretación. Pareciera que está hablando de que al hombre no le alcanzaría toda la eternidad para descubrir la creación de Dios. Sin embargo, la Biblia habla de la inmortalidad del hombre. El hombre, vuelvo a decir, no es eterno en su esencia, pero Dios le ha dado, sí, tanto a los ángeles, que ya lo han estudiado con Luis, como al hombre, le ha dado una naturaleza inmortal. ¿Sí? Ahora, la Biblia habla de que el alma es inmortal, de que el hombre es inmortal. Lo enseña en forma indirecta y en forma directa. En primer lugar, la Biblia dice que la vida es eterna como la condenación es eterna. ¿Sí? Es lo primero que dice. ¿Sí? Dice que el castigo de los malvados es eterno, tanto como el resultado o el regalo para los justos, que es la vida que es eterna.
O sea, no podemos decir de que la eternidad es solo para los salvos y considerar que los impíos no van a tener una eternidad. Entonces la Biblia enseña de que el resultado de confiar en Cristo es vida eterna y el resultado de rechazar a Cristo es una condenación eterna. Y eterna quiere decir por los tiempos de los tiempos, ¿sí? Hay varios textos que no los vamos a buscar, pero que ustedes seguramente la conocen. La Biblia nunca habla de aniquilación en el sentido estricto de la palabra. Cuando dice que el hombre es guardado para destrucción, está hablando de la ruina del hombre, pero no para aniquilación y desaparición de todo vestigio del hombre, como enseñan los testigos de Jehová y como también enseñan los adventistas. ¿Sí? Entonces, la Biblia habla del tema de la inmortalidad y lo hace de diferentes ángulos. En primer lugar, habla de esto de la supervivencia del alma, tanto la de los justos como la de los injustos. El alma no muere, dice la Biblia, ¿sí? Y hay muchos textos que podríamos buscar, ¿sí? Juan 11, 25 y 26, ¿se acuerdan? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente. A ver, hay expresiones dentro de la Biblia que hablan precisamente de esto, ¿no? De que el alma es eterna. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 10, habla de la otra supervivencia del alma, ¿sí? Apocalipsis 20, 10, cuando habla del trono blanco, dice, del diablo y de la bestia y el falso profeta, dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Día y noche por los siglos de los siglos. O sea, está hablando de una existencia consciente y eterna. Algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. También la Biblia habla en el segundo aspecto, de la resurrección del cuerpo. O sea, no está diciendo el cuerpo se desintegró y terminó. No, el cuerpo volverá a vivir. Y así todos estamos esperando, o la primera resurrección, que el Señor Jesucristo fue la cabeza, el primero, ¿sí? O la segunda resurrección, aquellos que van a resucitar para condenación eterna. Ya Daniel en el capítulo 12 habla de las resurrecciones para vida o para condenación. El Señor Jesucristo habló de la resurrección para condenación y la resurrección para vida eterna. Y el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Corintios, de la primera carta, él habla allí en el gran capítulo de la resurrección de los eventos o del programa de resurrecciones. En Apocalipsis habla de aquellos que volvieron a vivir después de los 1000 años. ¿Sí? Para ser condenados. Entonces, no solamente la Biblia habla de una supervivencia del alma, sino también que el cuerpo va a resucitar para ser arrojado al infierno o para ingresar al cielo. Y también habla de la bienaventuranza después de la muerte para aquellos que murieron creyendo en Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿hay argumentos bíblicos para sostener la inmortalidad del alma? Sí. Hay muchos argumentos bíblicos que tienen que ver con esto. Ahora, hay otros argumentos que son teológicos. Si el alma no fuera inmortal, desaparecería con el cuerpo. Pero la Biblia habla de dos estados o de dos lugares que son el Seol y el Hades, a donde van las almas. Perdón, sería el mismo el Seol y el Hades. Después vamos a ver esto, ¿no? Pero habla de un lugar a donde van las almas después de después de la muerte del cuerpo. Entonces, si es cierto que no existiera vida después de la muerte, el alma debería desaparecer junto con el cuerpo. Ahora, si es cierto que la muerte es aniquilación, entonces Cristo no murió, porque Cristo no fue aniquilado. Y si Cristo no murió, no puede ser nuestro sustituto y no puede ser nuestro Salvador. Porque si es cierto que el alma se aniquila junto con el cuerpo, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo al morir? Él no fue aniquilado. Entonces no puede ser aquel que murió en nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, no es cierto que no existe la inmortalidad. La inmortalidad existe, la Biblia lo enseña. Y hay otro argumento más,
y es el argumento de que si no existiera la inmortalidad, ¿sí?, sería una bendición para los impíos, sería una bendición para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos escapan indemnes a una vida de injusticias. Muchas cosas no son juzgadas por el hombre y muchas cosas que son juzgadas por el hombre no son juzgadas correctamente. Por lo tanto, es necesaria, ¿sí?, que el hombre sea juzgado y será juzgado después de la muerte, ¿sí? Y la Biblia enseña en Apocalipsis que los hombres, cuando estén en la presencia de Dios, hasta desearán la muerte, pero la muerte escapará de ellos y no podrán morir. Por lo tanto, no es cierto que la Biblia no enseñe sobre la inmortalidad del alma. La Biblia enseña sobre la inmortalidad del alma. ¿Existe vida después de la muerte? Absolutamente sí, enfáticamente sí. Existe vida después de la muerte, ¿sí? Ahora, esta inmortalidad en el verdadero sentido la tienen solamente los creyentes, en el sentido de que significa vida para siempre, no muerte para siempre. En cambio, los impíos, quizás en vez de hablar de inmortalidad, tendríamos que estar hablando de existencia, sí, de existencia en condenación. Ahora, es solemne el hecho de la inmortalidad del alma. Es un pensamiento sumamente solemne que debería hacernos vibrar de emoción a aquellos que somos salvos, o debería hacer temblar de miedo a aquellos que no lo son, ¿sí? Porque el hecho de saber que somos inmortales tiene que tener acarrea una gran responsabilidad sobre los hombros del hombre. Por eso el apóstol, escribiendo en los Corintios, dice: he aquí ahora el día aceptable, hoy es el día de salvación. Porque ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos de tiempo? Es el hoy, es el momento, este momento presente. Es lo único que podemos tener. Todo lo demás no nos pertenece. El pasado, con todo lo que pasó, ya pasó y no lo podemos cambiar. El futuro que tenemos por delante no nos pertenece porque no sabemos si vamos a llegar a él. ¿Sí? Ahora, pensar en que depende de este momento el destino eterno de mi alma, pensar que depende de este momento el cruzar esa línea que puede ser en cualquier momento, ¿sí? Puede ser hoy, a una eternidad. Si no arreglé las cuentas con Dios, puede ser realmente algo muy difícil para poder sobrellevarlo. Va a tener que sobrellevar como carga por toda la eternidad. Sí, por eso es un pensamiento muy solemne esto de que los hombres somos inmortales, porque esta vida, la muerte, podríamos decir, es el límite entre la vida y la inmortalidad, ¿sí? Y la muerte se puede transformar en ese conducto difícil entre dos vidas para el creyente, o entre dos muertes, de muerte espiritual a muerte eterna para el que no es creyente. Así que realmente es muy solemne, ¿sí?, esto de que esta línea que en cualquier momento atravesamos en nuestra vida, que es la muerte, es la línea que separa la vida con la eternidad, y que la eternidad queda fijo para siempre el destino de la persona. Bien, no sé si hay alguien que quiere decir algo, alguien quiere preguntar algo, podemos seguir. Puede haber algún tipo de aporte, ¿eh? Bien. Conceptos erróneos sobre la muerte. Bueno, hay algunos conceptos que están en el material, como el materialismo. Materialismo niega todo aquello que tenga que ver con lo espiritual. Todo lo que importa, lo que se ve, lo que existe, es lo que se ve, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar. Por lo tanto, los materialistas niegan esto del alma, de la inmortalidad del alma. El alma no existe porque no se ve, y podríamos decir que es producto de la mente. La mente piensa, así como el hígado produce la bilis,
la mente produce el alma, que es un pensamiento, es nuestra inteligencia, nuestra voluntad, y entonces cuando muere el cuerpo muere el alma. ¿Sí? El materialismo es esto, solo existe lo que se puede percibir por los sentidos y lo que es comprobable científicamente, pero si hay algo que no es científico es esto, digamos, decir que solo existe lo que se ve es completamente anticientífico. Todos sabemos que hay un montón de cosas que no vemos, ondas de radio, le podemos preguntar a Luis ahí, ¿las ves, Luis, vos cuando las ondas de radio, ¿no? Tantas cosas que no se ven pero que existen, pero que nosotros no lo podemos percibir, pero que son, existen y están. Hay una vida espiritual a nuestro alrededor, hay ángeles, hay demonios, hay montones de cosas que nosotros no podemos ver y que no porque no las podamos ver, no las podamos tocar, no las podamos medir, si no las podamos reproducir, no existen. Sí, bueno, esto es lo que enseña el materialismo y por supuesto es el razonamiento natural del hombre natural, ¿sí? que trata de darle sentido a su vida a través de esta forma. Hay otras cosas, hay otros conceptos, como el existencialismo y el agnosticismo, todo lo que escapa de la razón no existe. Esto pareciera como que el ser humano fue arrojado a una existencia sin sentido, de la nada, y que al terminar volverá a la nada, y el hombre está sujeto a este sinsentido de tratar de descubrir quién es, para qué existe, dónde va, ¿sí? Y está rodeado de escepticismo, de un gran escepticismo, que de un gran pesimismo, podríamos decirlo, porque no le encuentra sentido a la vida, y bueno, nada, es esto, somos nada, venimos de la nada y a la nada nos vamos, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es esperar el día de nuestra muerte y tratar de encontrarle sentido a la vida de alguna manera. Hay otros conceptos, bueno, está el de la reencarnación. Llama la atención porque esto de la reencarnación está bastante en boga en la sociedad nuestra. Sí, la reencarnación es aquello, digamos, de que el alma vuelve a distintas, se anima en diferentes, aparece animada en distintos cuerpos a medida que va muriendo, y los gnósticos la enfatizaron mucho, y hay muchos hoy que están pensando en esto de la reencarnación, que la enseñan, hablan de un karma que todos tenemos, y el karma no es nada más que las consecuencias de lo que nosotros hacemos, y con ese karma depende de eso lo que va a pasar en la próxima reencarnación, y así el hombre va tratando de ir pagando sus errores en sucesivas reencarnaciones, ¿sí? Hasta que llegamos todos a un estado final que le llaman ellos el principio universal, como una escuela de la vida. Uno empieza en primer grado, pasa a segundo, pasa a tercero, pasa a cuarto, va evolucionando en las próximas reencarnaciones, va pagando penas, va pagando karmas, va mejorando hasta que finalmente llegue a un estado mayor de perfección. Hay otras, hay otros conceptos que también muchas veces los vemos nosotros, como el panteísmo. El panteísmo niega la inmortalidad del alma, niega la individualidad del ser humano en la muerte. Dice, bueno, somos todos, nos transformamos en todo, vamos y venimos, ¿sí? Y también está el concepto de aniquilación final, que la vuelvo a repetir, de aquellos que dicen que muerto el perro se terminó la rabia, se terminó el problema. Que el hombre vive hasta que llega la muerte y ya no vive más, no hay existencia eterna, no hay inmortalidad, y hay un simplemente un cesa de ser. No hay, esto está también, esto lo enseñan los testigos de Jehová, y aquellos, dicen ellos, que van a entrar al cielo, lo van a hacer no por una resurrección tal como nosotros la entendemos bíblicamente, sino por una nueva creación de parte de Dios, de la persona. O sea, ellos dicen, el alma
junto con el cuerpo, terminan en un cajón, en una tumba. Bien, vamos a tratar de ver qué es lo que enseña la Biblia, concepto bíblico sobre la muerte. La Biblia enseña que la muerte no es cesación, ¿sí? La muerte es separación. Así como la vida eterna es comunión y unión con el Dios vivo, la muerte es la separación de ese Dios vivo. ¿Sí? Aquello que Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres vas a morir, se refleja en la expulsión del huerto del Edén y de la expulsión del árbol de la vida. Adán tenía la posibilidad de pecar o de no pecar, de vivir o de no vivir. ¿Sí? Él podía elegir y era el único ser que estaba en condiciones de elegir realmente, porque el ser humano hoy no tiene libre albedrío, aunque muchas veces lo decimos. El ser humano no puede elegir libremente porque tiene una conciencia y tiene una naturaleza inclinada al mal. Por lo tanto, el hombre no tiene libertad de elección hoy, pero Adán sí la tenía. ¿Sí? Entonces, sí. Tengo una consultita con respecto a ese tema del libre albedrío. Un creyente ya en Cristo, un renacido, ¿ya tiene libre albedrío? No en el sentido estricto de poder elegir. Tiene una inclinación al mal, que es su carne, y tiene la capacidad de no pecar porque tiene el Espíritu Santo. Puede no pecar, pero muchas veces tenemos una inclinación a la naturaleza que nos lleva todavía al pecado, en el sentido de que no hay una perfecta elección libre y absoluta, ¿sí? de absoluta libertad. Nosotros tenemos una tendencia a pecar todavía. Por lo tanto, no considero de que exista el libre albedrío como la tuvo Adán. ¿Sí? Que Adán tuvo, sí, la moneda podía caer para allá o para allá. Él tenía la capacidad de elegir. Nosotros tenemos una naturaleza caída todavía que determina muchas de nuestras acciones y nuestras elecciones. Nosotros elegimos lo que realmente queremos. Eso es lo que hacemos. Elegimos y hacemos lo que realmente queremos. Cuando el Espíritu Santo domina nuestra vida y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, probablemente las decisiones estén en relación a la voluntad de Dios. Y cuando vivamos una vida lejos del Espíritu, o sea, no guiado por el Espíritu y lejos de la voluntad de Dios, sin ninguna duda que nuestras decisiones no van a estar marcadas por una libertad, sino que va a estar marcada por una naturaleza caída que todavía sigue estando en nosotros. Pero bueno, debe ser tema seguramente de otra materia, ¿no? Pero bueno, bien, ¿no? Pero gracias por la participación. Y es más, puede haber otra opinión, ¿eh? No sé si alguno de los maestros o de los alumnos también quiere hacer algún aporte. Por favor, lo dice. Bien, entonces la vida es comunión y la muerte es separación. La muerte física es separación de lo físico de lo inmaterial. Nosotros tenemos, algunos dicen 2, otros dicen 3 elementos, digamos, que forman parte de nuestro ser integral. El cuerpo físico, el alma y el espíritu, lo inmaterial. O lo inmaterial, incluyendo el alma y el espíritu en uno solo, como les guste a cada uno de ustedes, ¿sí? La muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. La muerte, la vamos a ver en un ratito, la muerte espiritual es la separación espiritual de Dios. Y la muerte eterna es la fijación por toda la eternidad de ese estado de separación de Dios. ¿Sí? Si Dios es luz, el hombre muerto está en oscuridad porque está separado de la luz. Si Dios es bueno, el hombre está en maldad porque está separado de Dios. Si Dios es justo, el hombre es injusto porque está separado de Dios. Y así cada uno de los atributos de Dios está reflejado en aquel que vive en comunión con Dios y por eso tiene la vida. Y la falta absoluta de esos atributos es lo que caracteriza la vida del hombre sin Dios. Por eso se lo llama muerto espiritual. Eso lo vamos a tratar de estudiar en un ratito, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la razón de la muerte?
Bueno, acá hay algunos aspectos, algunos componentes, digamos, algunos aspectos de conceptos erróneos como veíamos recién, ¿sí? No vamos a volver sobre esto, pero esto de eslabón de la evolución es lo que creen los reencarnacionistas, diríamos, los que creen en la reencarnación, de que como que vamos creciendo en nuestra cadena evolutiva hasta llegar a aquel gran final, digamos, del estado ese espiritual a que todos vamos a llegar. Entonces, el concepto es de separación. Ahora vamos a ver algunos aspectos de esto. Isaías 59:2 es un texto muy conocido, donde dice: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y Dios, ¿no? De tal manera que no hay, Dios no puede escuchar. Hay una separación. Eso es el concepto de muerte, ¿sí? Concepto de muerte, entonces el concepto tal cual la Biblia lo agrega o lo enseña es el concepto de separación de Dios, física, espiritual y eterna. ¿Cuál es la razón de la muerte? Bueno, todos nosotros sabemos que es el pecado, ¿sí? Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y a su semejanza, le da trabajo para realizar, le da una inteligencia, le da voluntad, le da emociones, crea a una persona para que sea amada por él y lo pone en un huerto para trabajar y le dice: de este árbol ustedes no pueden comer, de todo lo demás sí. A veces nos ponemos a pensar por qué Dios hizo eso, ¿no? Por cuál era el sentido de por qué no creó todos los árboles buenos, porque tuvo que poner uno allí que no podía comer. Precisamente para probar la voluntad y la obediencia del hombre, ¿sí? El pecado fue la causa por la cual los hombres morimos. El día que de él comieres, dijo de Dios, ciertamente morirás. Y el día que Adán y Eva comieron, comenzó el proceso de la muerte. Romanos 5:12, un texto muy conocido, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, pecado, muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Allí está el origen de la muerte, la separación, graficada en la separación del hombre con Dios, porque lo primero que hace el hombre cuando peca es esconderse. Y lo primero que le pregunta a Dios: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás que no estás en el lugar donde yo te dejé? ¿Dónde estás que no estás en el lugar, ¿sí?, que tendrías que estar, en ese lugar de privilegio que Él cedió a nuestro enemigo, ¿sí?, como virrey de la creación? Entonces el pecado abre la puerta a la disolución, abre el pecado a la muerte, y Dios tiene que echar al hombre del huerto del Edén para que no coma del árbol de la vida, un árbol que sí estaba permitido comer, dado que el hombre podía comer de él todos los días y seguir viviendo. Esa era la imagen, digamos, de la vida que el hombre podía tener. Ahora Dios le dice: te vas de acá, ¿sí?, no tengas acceso al árbol de la vida y vivas para siempre. Por supuesto que no se produjo en ese momento ningún cambio en Adán. No es que él notó de pronto: uy, me está cayendo el pelo, tengo problemas de presbicia o qué sé yo, tengo artrosis. No, es probable que él, quizás en su interior sí, pero en su cuerpo no hubo una muestra inmediata de lo que iba a pasar, ¿sí? No murió físicamente enseguida, pero sí comenzó el proceso de la muerte. Empezó ese proceso que se invadió todas sus células de todo su cuerpo. Él se hizo mortal, pudiendo haber sido inmortal. La muerte se instaló en el centro mismo del ser humano, no en la superficie, sino allí en el corazón. Romanos 6:23 dice: por tanto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Verdad? Por ahí lo dije un poquito distinto. La vida es un regalo de Dios, la vida es un don de Dios, pero la muerte es una paga. La paga del pecado es la muerte, la paga, una retribución, el salario
que paga Satanás por haber pecado, a todos los que pecaron. Y es un pago en especias, no es que te paga de acuerdo a lo que haces, no, es todo. Recibís todo, lo comas o no lo comas, es el plato de lentejas que te corresponde. ¿Sí? Es completo. ¿Sí? Eso habla de la muerte como, de que el haber invalidado la ley de Dios en un punto solamente te hace tan culpable como haber incumplido toda la ley de Dios. ¿Sí? Podemos decir que este es el pago que obtuvo Adán y Eva por haber desobedecido a Dios. Ahora, la muerte incluye a todo el ser. Toda la persona muere, no es solamente el cuerpo. Porque el hombre es una unidad de existencia, una unidad de vida, una unidad de destino. El hombre está formado por una parte material y una parte inmaterial, y lo que muere es el hombre, no solamente el cuerpo. Porque todo el hombre es lo que se perdió, no es solamente el cuerpo lo que se perdió, es todo el hombre lo que necesita ser restaurado, todo el hombre lo que necesita ser salvado. ¿Sí? Por eso el proceso de salvación, de redención del hombre, lo tuvo que tomar Cristo y revertir cada uno de estos pasos. Y el Señor Jesucristo tuvo que pasar por los mismos pasos de nosotros para poder revertir y para poder restaurar al hombre a una nueva posición. ¿Sí? Así que el Señor Jesucristo murió en su cuerpo, pero también sufrió la muerte espiritual y en cierta manera la muerte eterna, no en cantidad, pero sí en la calidad, al estar separado de Dios y sufrir la ira de Dios sobre él. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo tuvo que tomar un cuerpo para poder también salvar a todo el hombre, cuerpo, alma y espíritu. La muerte no solamente tuvo efectos sobre el hombre, sino que también tuvo efectos sobre el escenario que había sido plantado para que el hombre fuera el virrey, para que fuera el escenario donde el hombre pudiera desarrollarse, donde el hombre pudiera descubrir la creación de Dios y pudiera crear, porque el hombre fue creado para crear y para vivir. ¿Sí? Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, no lo vamos a buscar por amor al tiempo, él dice que toda la creación gime, toda la creación está esperando la redención final del hombre para que él también sea, para que la creación misma sea redimida. La muerte del Señor Jesucristo tuvo que revertir esos efectos de la muerte del hombre. ¿Sí? Él tuvo que soportar la muerte en todo, igual que lo vamos a soportar nosotros. Él tuvo que ser nuestro sustituto y tuvo que pasar por la misma muerte para poder salvarnos a nosotros. Y a través de la muerte, dice el escritor de los Hebreos, él mató a la muerte. Él le quitó el poder al que tenía el imperio de la muerte y él hizo que la muerte hoy sea inefectiva para nosotros. Hebreos 2.14 dice, nos libró del temor de la muerte. Y hoy existe la paradoja de que para el creyente la muerte es estimada a los ojos de Dios. Lo dice el salmista en el Salmo 116. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de los santos, no de los otros, no la muerte de los santos. Y también dice que nosotros somos dueños de la muerte. Dice, todo es vuestro, hasta la muerte es vuestra, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Y Juan, escribiendo el Apocalipsis, dice que los que mueren en el Señor son dichosos. ¿Sí? Ese es cómo cambió la muerte por nosotros, por lo que Cristo hizo por nosotros. Dice Pablo, escribiendo a los Filipenses, que morir y estar con Cristo es muchísimo mejor que quedarse, muchísimo mejor. Nosotros a veces miramos la muerte con ojos de angustia, porque es cierto, el mismo apóstol dice, yo preferiría no ser desnudado, sino ser revestido. Pero nosotros miramos muchas veces con ojos de angustia la muerte, pero la muerte, dice el apóstol Pablo, es mucho mejor que quedarnos. Y no debería ser causa de tristeza, ¿sí? No se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, dice Pablo escribiendo a los tesalonicenses, porque sabemos lo que va a pasar.
Sabemos que vamos a resucitar. Aquellos que nos antecedieron resucitarán, aquellos que estemos vivos seremos transformados y todos recibiremos al Señor en el aire. Por lo tanto, la muerte es un dormir. Eso es algo, una palabra hermosa. Ustedes saben que la palabra cementerio significa dormitorio. Es una palabra cristiana, cementerio. Está lleno de personas durmiendo físicamente. Físicamente, está hablando, lo vamos a ver en un ratito, está hablando del cuerpo. Por lo tanto, como dice, lo dice muy lindo el material, la muerte no es alguien que viene a destruir, sino que es Cristo que viene a salvar. Dice, no es un final, es el comienzo de una vida mucho más abundante y gloriosa. No perdemos nada, ganamos mucho. No es una partida, es un reencuentro con todos aquellos que nos antecedieron. No es una marcha, es la llegada a nuestro hogar. ¿Sí? Por lo tanto, esto es, vamos a seguir viendo un poquito más de la muerte física. Vamos a hacer el intervalo acá, creo, ¿estamos bien? ¿Sí? Unos 10 minutitos y luego seguimos viendo algo más de la muerte física, muerte espiritual, eterna, y vamos a tratar de meternos al final en el estado intermedio, que es otra de las zonas grises que tiene esta materia. ¿Sí? Bien, no sé si hay una pregunta, algún comentario. Osvaldo, Sí. con respecto a la caída del hombre, Satanás, bueno, una pregunta. Satanás, la caída de Satanás, ¿fue justamente cuando hace caer a Eva o ya era un ángel caído? ¿Dice algo la Biblia? ¿O en ese momento fue cuando él desobedece a Dios y Dios lo destierra o le da castigo? Bueno, la caída de Satanás está descrita en Isaías 14 y en Ezequiel 28, tipificada en el rey de Tiro y en el rey de Babilonia. Nos muestra qué ocurrió, pero no nos dice en ningún momento cuándo ocurrió. Algunos dicen que ocurrió, efectivamente ocurrió, y con ello Satanás arrastró probablemente la tercera parte de los ángeles. Quizás Luis, que estuvo dando angeleología, lo pueda explicar mejor, pero cuando en Génesis capítulo 3, Satanás ya era un ser caído. De hecho, viene a tentar a Eva, a hacerla caer. ¿Sí? O sea, viene con un propósito de hacer caer aquello que fue la creación más importante que tuvo Dios, porque a ninguno de los ángeles Dios lo creó a su imagen y semejanza, ni tampoco por ninguno de los ángeles murió Cristo. O sea, el hombre era un ser especial y Satanás enfocó en el hombre el odio y su enemistad contra Dios, probablemente porque ya había sido juzgado por Dios. Pero no hay una escritura que te diga cuándo ocurriera. Algunos hablan entre los días entre el versículo 1 y 2 de Génesis con los versículos siguientes, que la caída ocurrió ahí. Otros hablan de otros lugares, pero no, este hombre no lo conoce, no lo sabe. También se entiende que es permitido por Dios, ¿no? Por supuesto. Dios es soberano y permite que Satanás hizo lo que hizo. Está bien. Gracias, Osvaldo. ¿Seguimos un ratito?